En esta oportunidad, les doy la bienvenida nuevamente a este taller abierto a la comunidad sobre depresión. Mi nombre es Benjamín Coloma Pedraza, licenciado en Ciencias Médicas. En esta oportunidad aplicaremos lo que hemos estado aprendiendo sobre la depresión a través de la discusión de casos clínicos. Algunos de ellos son ficticios elaborados de manera especial con fines pedagógicos, mientras que otros constituyen casos verídicos, registrados en la literatura científica, específicamente reporte de caso. En la primera parte de esta sesión analizaremos dos casos clínicos en torno a los cuales vamos a reflexionar. Ello lo haremos con ayuda de preguntas guías predeterminadas. En una segunda parte se presentará una serie de ejercicios para los cuales ustedes deben responder si dicho ejemplo corresponde o no a un cuadro de depresión. Las respuestas a estos ejercicios estarán escritos en la descripción del video aquí abajo. El primer caso a discutir relata lo siguiente. Primer caso. Hombre de 47 años acude a servicio de urgencia por empeoramiento anímico con ideación suicida de varias semanas de evolución. En la consulta refiere un cuadro clínico de inicio insidioso caracterizado por tristeza, pérdida de ilusión, sentimientos de incapacidad para realizar proyectos y desesperanza. Según refiere todo esto en contexto de problemas sociofamiliares. Además sufre un progresivo abandono de su cuidado higiénico-dietético y notable aislamiento social, llegando a considerar la muerte como algo deseable. Veía morir gente y pensaba que así se descansaba. En cuanto a lo anteriormente descrito, ¿qué factores propios del paciente destacan en el caso clínico? ¿Qué factores usted considera relevantes a destacar dentro de la historia? Uno de los primeros elementos que destaca dentro de la historia clínica es que la persona implicada es un hombre. Recuérdese que en los hombres con depresión es más frecuente el abuso de sustancias, la asociación con consumo de alcohol y de otras drogas, además de una realidad muy importante, principalmente en este caso particular, que los hombres presentan mayores tasas de suicidio. Habíamos hablado en la sesión anterior que en Chile la proporción de suicidio de hombres respecto a mujeres es de 5 a 6, es a 1. Vale decir que los hombres se suicidan 5 a 6 veces más que las mujeres. Otro elemento a destacar son los conflictos sociofamiliares que refiere el sujeto. Se tendría que indagar con mayor profundidad este aspecto como un factor desencadenante potencial cuando sea el momento adecuado. Respecto a este mismo punto, dentro de los factores de riesgo para entrar en un episodio depresivo mayor se incluyen presencia de enfermedades crónicas, por ejemplo, presentar concomitantemente cáncer, diabetes, problemas cardíacos o incluso infección por VIH, virus de inmunodeficiencia humana u otra infección de transmisión sexual, estar sufriendo una situación de violencia intrafamiliar, tener historia familiar o personal de depresión, es decir, estoy más propenso yo a padecer depresión en caso de que miembros de mi núcleo familiar cercano la hayan padecido alguna vez, y eventos traumáticos o vivencia de eventos vitales estresantes. Las personas que vivencian estas circunstancias tienen mayor probabilidad de presentar un cuadro depresivo a lo largo de su vida. Es importante en consecuencia preguntar dichos factores ante sospechas de depresión. Por ejemplo, en un niño con rasgos depresivos, se debe interrogar sobre su ambiente familiar, sobre la presencia o no de abuso o violencia en la escuela, vivencia de algún evento estresante para el paciente pediátrico, como por ejemplo la separación o divorcio de sus padres, entre otros factores.
¿Qué síntomas del caso sugieren un cuadro depresivo? ¿Qué síntomas del caso sugieren un cuadro depresivo? Vamos a volver al caso para luego avanzar. Dentro de las molestias o manifestaciones clínicas que nos sugieren depresión son el empeoramiento anímico, un estado de ánimo permanentemente disminuido, la tristeza. Recuérdese que el estado de ánimo deprimido es una característica esencial de la depresión. El sentimiento de tristeza como parte del trastorno de ánimo puede tener distintos matices. Uno, surgir sin causa aparente, o si en caso de que la tristeza sea por un motivo o algún desencadenante, su efecto es desproporcionado tanto en intensidad como en duración, y finalmente que esta tristeza afecta la funcionalidad del individuo en distintas áreas de su vida, como por ejemplo en el área laboral, social, escolar, académica. Otras características o síntomas que nos sugieren que este sujeto está deprimido es la pérdida de ilusión, el sentimiento de incapacidad para realizar proyectos, lo que habla un poco de la autoestima, de la autopercepción menoscabada del individuo, sensaciones de culpa excesiva, autorreproche y de fracaso. Se adiciona a ellos sentimientos de inutilidad, inadecuación, inferioridad. La desesperanza que este adulto refiere en su momento y el notable aislamiento social que ya habíamos mencionado. Ellos puede ser o puede estar asociada a la pérdida de interés en actividades sociales y previamente placenteras, que una vez al rechazar dichas actividades también, concomitantemente, rechaza los lazos interpersonales que se asociaban a dichas actividades. O puede estar mostrando menor motivación para interactuar con amigos y familiares, lo que de manera eventual lo conduce a un aislamiento. ¿Qué otros síntomas esperaríamos encontrar? Recuerde que hay un amplio espectro de síntomas depresivos en diferentes áreas de la persona, no tan solo a nivel emocional, sino que también incluso físico y cognitivo. Entonces tenemos una gran variedad, un espectro del cual elegir, una amplia constelación de síntomas depresivos. Algunos que nosotros podemos mencionar son los trastornos del sueño, cambios en el apetito, dificultad para lograr la concentración, fallas en la memoria, compromiso de la fluencia verbal, agitación o retardo del movimiento en cuanto a alteraciones motoras, entre muchos otros. ¿Qué elementos sugieren ideación suicida? Bueno, hay una frase que refleja la ideación suicida del paciente de manera bastante gráfica. Textualmente dice así: considera la muerte como algo deseable. Veía morir gente y pensaba que así se descansaba. Hay diferentes estrategias para preguntar a una persona durante una entrevista clínica sobre la ideación suicida. Algunos plantean de que preguntar detalles del plan suicida no aumentaría el riesgo de suicidio propiamente tal. Si aparecen planes de suicidio, es un signo de que la persona está gravemente enferma. En cambio, una persona que solamente tiene ideación sin algún plan o sin una idea estructurada estaría en menor riesgo. La planificación es más probable que culmine en un intento suicida. De ahí la importancia de que se consigne este aspecto durante la entrevista o durante su conversación con una persona deprimida. Puede preguntar o indirectamente si ha perdido las ganas de vivir, o crear un ambiente previo para que la persona se sienta cómodo y pueda en su comodidad reflejar lo que realmente siente. En presencia de ideas suicidas, considerar si existe un plan, si hay un método, algún lugar, si la persona está haciendo preparativos para poner en marcha dicha idea. Por ejemplo, escribir una nota de despedida o comprar un arma, y
¿qué se puede esperar como consecuencia? Si él espera una letalidad real, una posibilidad de ayuda de rescate, la elección de un lugar inaccesible, por ejemplo, y la fuerza de la intención suicida, entre muchos otros aspectos que usted puede recabar en caso de que una persona le refiera la ideación suicida. Destáquese que existen en el momento a la fecha cursos que usted puede realizar online, a distancia, sobre la conducta o manejo de un paciente suicida o de algún cercano familiar con ideación suicida. Dentro de ellos, usted podría buscar en la Organización Panamericana de Salud cursos gratuitos abiertos a la comunidad internacional que usted podría realizar. A la exploración física de este sujeto del caso 1 se nos dice así: al examen presenta aspecto físico descuidado, evita contacto visual, presenta un ánimo depresivo con sentimiento de tristeza, pérdida de interés, idea de minusvalía y culpa, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, insomnio de conciliación, despertar precoz e ideación suicida escasamente estructurada. En este momento no tendría un plan estructurado que sumaría un mayor riesgo a la ideación suicida previamente detectada. En función de las mismas características mencionadas inmediatamente antes, ¿qué grupo de síntomas usted encontraría compatibles con un cuadro depresivo? Este mismo sujeto presentaría síntomas del grupo A o síntomas del grupo B. Los síntomas del grupo A son una facie expresiva, es decir, una expresión facial intensa, marcada. Logorrea y verborrea. Quiere decir, usted esperaría que este sujeto hablara rápido, de manera atropellada, fugaz, desestructurada, con fuga de ideas, dispersas, comienza una idea, no la termina y inmediatamente inicia otra. Un alto tono de voz e hiperactividad. ¿A usted esperaría encontrar en un mismo sujeto con depresión, hipomimia, es decir, una expresión facial escasa, un lenguaje enlentecido, con tono de voz baja, amplitud disminuida y dificultad de concentración? Piénselo, cuál le considera más compatible con el caso particular. Revise sus notas también para ver los síntomas relacionados. ¿Qué se hizo con este sujeto? Este hombre ingresó a hospital de manera urgente y voluntaria para contención de su situación y tratamiento, el 20 de febrero del año 2012. El segundo caso trata de una mujer de 51 años, química farmacéutica y bióloga de profesión, la que no ejerce. Actualmente es maestra de educación secundaria y se detecta su caso por tener acumulados 28 días de licencia médica con diagnóstico de depresión crónica. ¿Qué molestias usted podría preguntar para ahondar o recabar mayor información? Hay muchas preguntas que usted podría formular a esta mujer. Dentro de ellas, por ejemplo, se podría preguntar si ha abandonado actividades que le resultaban previamente placenteras, si ha dejado de salir, de tener hobbies, si tiene redes de apoyo, por ejemplo, amigos, familiares cercanos, etc. ¿Cómo es su descanso nocturno? ¿Su calidad de sueño? Si presenta alteraciones cognitivas, en la práctica preguntar cómo anda su memoria, cómo anda de concentración, si le cuesta mantener atención en algunas tareas, etc. Y evaluar su funcionalidad en distintas áreas de la vida,
Preguntar cómo se ha desenvolvido en el trabajo últimamente, si ha podido trabajar de manera eficiente, cómo ha rendido en el plano académico, etcétera. En el reporte de caso, esta mujer refiere que había dejado de dormir por las noches y dormía de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Aquí hay una inversión del ciclo sueño-vigilia con un insomnio nocturno y una hipersomnia diurna. No realizaba las labores del hogar, es decir, hay compromiso de la funcionalidad del sujeto a causa del estado anímico disminuido. Se declara totalmente incompetente para realizar su trabajo y el motivo expreso de consulta es obtener certificado de incapacidad. Aquí nuevamente vemos que el estado anímico disminuido y la tristeza tienen tal magnitud que afectan la funcionalidad del sujeto, y esto es un rasgo característico y necesario para que se constituya patología propiamente tal. ¿Qué qué antecedentes son importantes de recabar en una persona con un cuadro depresivo? Nuevamente hay múltiples respuestas correctas, muchas alternativas que nosotros podríamos elegir con orden de prioridades, lógicamente. Una de las preguntas y antecedentes inmediatos más importantes es si está tomando algún medicamento actualmente, si ha tenido algún episodio depresivo previo. En caso de que sí lo haya presentado, ¿qué síntomas tuvo en ese entonces? Si recurrió a algún profesional de la salud, se le indicó algún medicamento y cómo respondió a dicho medicamento. Por ejemplo, si tuvo un cuadro depresivo hace 3 años, se le indicó psicoterapia y tratamiento con antidepresivos y no respondió bien y anduvo deprimida por largo tiempo, se podría tratar con otro antidepresivo o una combinación de ellos para efecto sinérgico. O por ejemplo, si tiene otros síntomas asociados, por ejemplo ansiedad, se podría actualmente manejar con 2 medicamentos, un antidepresivo y un ansiolítico. O por ejemplo, si tuvo un cuadro depresivo previamente y se le recetó un medicamento específico que le exaltó demasiado el ánimo, la llevó al otro polo anímico, la llevó hasta manía, podemos considerar que nuestro manejo médico va a ser diferente frente a esta paciente. En el caso particular de esta mujer, química farmacéutica, ella refería haber presentado depresión severa documentada desde 7 años. Por lo tanto, es importante preguntar si la persona ha tenido episodios depresivos previos. Había estado en tratamiento con 3 psiquiatras, que había sido infructuoso. De hecho, ella abandonó el tratamiento y la terapia farmacológica ha resultado ser poco útil. Por lo tanto, en la situación actual debería considerarse e integrar esta información para entablar y decidir en un proceso de toma de decisión en salud un tratamiento acorde a la paciente. El examen físico, ella se muestra con una angustia severa, llanto constante durante la entrevista, negatividad extrema y también rasgos de agresividad. Ya hemos culminado en la primera parte donde discutimos sobre 2 casos clínicos reales que formaban parte de reportes de caso de la literatura científica médica del área de la salud mental. Y en esta segunda parte se va a mostrar algunos ejercicios enunciados breves en las que usted debe decidir si es o no depresión. No es necesario que usted llegue al diagnóstico específico, solamente distinguir si hay o no síntomas depresivos y por lo tanto si constituye o no depresión. El caso 1 dice así: hombre de 45 años, presenta una semana de actividad motora aumentada, donde su estado afectivo es irritable y eufórico. Además, se evidencian algunas ideas delirantes que tienen sentido comprensible con la afectividad,
lo mismo que las voces que refiere oír, que lo halagan y aplauden. Refiere además que tiene muchos pensamientos acelerados en su cabeza. Se trata de un hombre que tiene una ideación fugaz, extravagante, eufórico y con ánimo exaltado. ¿Corresponde o no a depresión? El caso 2 nos versa sobre un hombre de 35 años que presenta una historia de 4 meses de evolución de insomnio, ánimo bajo, pérdida de peso, disminución de concentración, fatiga e ideación suicida. Ha tenido situaciones incómodas en las que ha creído ver a su esposa, quien falleció hace 4 meses. ¿A usted le impresiona el caso presente como un cuadro depresivo mayor o no? Si tiene alguna duda puede preguntar en los comentarios. Caso 3. Mujer de 50 años, profesora básica de una escuela municipal y sin antecedentes psiquiátricos previos. No tenía ningún problema de salud. Hace un mes está preparando la evaluación docente del Mineduc, del Ministerio de Educación, donde irán a observarla a la clase, a la sala a hacer sus clases. Va a ser evaluada por un examinador externo. Consulta por sensación de estrés al médico. El examen mental refiere a una semana de desánimo persistente, anedonia, es decir, pérdida de placer por actividad previamente de disfrute, insomnio de conciliación, desconcentración y baja autoestima, sin otros signos ni síntomas. ¿A usted le aparece depresión o no? En caso de sí o no, responda al por qué. Va a ser un ejercicio individual, personal, que reforzará los conocimientos adquiridos durante estas sesiones. Y acercándonos al final, los últimos casos. El caso 4 trata de un hombre de 37 años previamente sano. Su padre falleció en un accidente hace 2 meses. Desde entonces, es decir, que podemos identificar dicho evento biográfico como el desencadenante, presenta insomnio de conciliación y despertar precoz. Es decir, que concilia el sueño a entradas horas de la noche y a pesar de ello despierta en la madrugada. Angustia, anedonia, anorexia, es decir, pérdida de apetito, fatigabilidad, falta de energía, alteraciones de la atención y concentración, tristeza, desánimo persistente, ideación suicida franca. Todo lo cual le impide realizar su trabajo, es decir, compromiso de su funcionalidad. ¿Impresiona o no como depresión? Mujer de 55 años, caso 5. Consulta por sensación de contractura mandibular nocturna, bruxismo. Hay un aumento de la mordida que se asocia con dolor mandibular y dental. En la entrevista refiere estar muy aprensiva. Desde hace varios meses, casi en todas las cosas, me cuesta relajarme, refiere. Estoy nerviosa. Lo anterior le genera insomnio de conciliación y una sensación de cansancio. Nuevamente, usted se pregunta a sí mismo, ¿es o no depresión? ¿Y qué elementos apoyan o refutan su hipótesis o su respuesta? Y el último caso, hombre consulta por presentar insomnio, dificultades para dormir, irritabilidad, desconcentración, frecuentes pesadillas y recuerdos relacionados con un accidente de tránsito sufrido hace 3 meses del cual resultó ileso. Su acompañante, sin embargo, falleció. Desde entonces es incapaz de conducir y le es difícil abordar un vehículo. Una ayuda es que en este caso predomina el temor o miedo a un evento específico que fue un accidente automovilístico. ¿Es o no depresión? Hemos terminado esta sesión. A modo de conclusión, la depresión tiene una amplia variedad y gama de síntomas, manifestaciones clínicas.
Hay personas que vivencian la depresión de diferentes maneras, unos con manifestaciones más severas y que pueden llegar incluso a comprometer la vida personal en un intento de autólisis o de suicidio. Otras veces hay eventos desencadenantes o que potencian la disminución anímica permanente. En todos esos casos, hay síntomas que nos podrían hacer sospechar de que la persona cercana, incluso nosotros mismos, se está padeciendo de depresión.